Giuseppe, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias por estar acá. Gracias a ti, porque nos gustaría hablar de un tema que sabemos que vas a tener una opinión un poco diversa del mainstream. Entonces, nos gustaría saber tu opinión sobre las próximas elecciones alemanas del 23 de febrero, 20 días. en 20 días, exacto. Y por qué estas elecciones son tan importantes y cruciales para el futuro de Alemania, pero no solo para el futuro de Alemania, sino para el futuro de Europa y de todos los países. Bueno, eh, tenemos que posicionar un poco a Alemania en la situación actual, que es una situación un poco particular de Alemania. Es el país más grande de Europa, la economía más grande de Europa, primer país manufacturero de Europa, el exportador mundial. Alemania exporta con todo, es el único país que tiene un déficit, no tiene déficit con ninguno de los países, ninguno de los primeros 100 países con lo cual comercia. Es un país que creó toda su estructura económica con un gas a bajo precio que venía de Rusia y la exportación principalmente hacia sí, Europa, China y Estados Unidos. Hoy todos estos fundamentales están en crisis. Es una crisis que es energética, es social, es demográfica, es financiera. Entonces, cualquier cambio en la estructura de Alemania impactará, en primer lugar, la estructura interna de Alemania y, segundo, las alianzas a nivel local, Europa. Entonces, sabiendo el peso de Alemania, Europa podrá ir en una dirección u otra y después a nivel global, porque el rol con Rusia, la relación con Rusia, la relación con China y con Estados Unidos son la clave del futuro. Porque el gobierno que tiene actualmente Alemania está más cerca de China, de Rusia, de Estados Unidos, seguro que no. Bueno, el gobierno actual fue una consecuencia de la caída del final del periodo de Angela Merkel, un gobierno que evidentemente no supo actuar al momento de la crisis energética con la relación con Rusia. Es un gobierno que ha empujado en todos niveles el tema del Green Deal, entonces autoeléctrica, sin tener en cuenta los daños colaterales a la estructura social y económica de Alemania. Tenemos en cuenta que hoy imaginarse que Volkswagen cierra 2 plantas de producción en Alemania, nadie se lo hubiese imaginado. Al mínimo en Europa todo el mundo pensaba que que Alemania era el lugar donde todo podía encontrar trabajo. Pero la cosa es más profunda porque es el país probablemente en Europa donde los conceptos de woke, el concepto de la diversity, equity and inclusion ha sido más estructurado dentro de todos los ganglios, todos los puntos, los nudos de la sociedad. Y entonces, como estamos viendo que en Estados Unidos esto va a ser una de las primeras batallas para cambiar y volver a un tema de meritocracia más que de color de piel, origen de la persona, por puestos de cargos importantes, y claramente esto es un cambio profundo. Eh, Después podremos entrar más en detalle en los varios temas, pero fundamentalmente es energía, cambio social y relaciones internacionales. El gobierno actual hoy está la coalición de 3 partidos, SPD, FDP y Verdes, Grüne, tienen menos de un 30% de apreciación en el electorado alemán. Entonces, 3 partidos contra el otro lado, una CDU, partido de centro, bastante estable, y una AfD, Alternative für Deutschland, partido de derecha, extrema derecha, a la derecha de los de centro. Entonces, depende de la sensibilidad de cada uno, está una gran fuerza que puede ser el gran cambio en Alemania. Porque ¿cómo crees que están afrontando las diferentes fuerzas políticas frente a temas como pueden ser el cambio climático, política energética tan importante para Alemania y para el resto de Europa, inmigración, nuevas tecnologías? ¿Cómo cada fuerza política está afrontando estos temas cruciales? Bueno, empezamos la inmigración. AfD está solamente contra de una inmigración sin límite, no abierta. Del otro lado tenemos que ¿cómo se llama? El líder de los Verdes, hoy ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, ha sido uno de los grandes sponsors de la ONG que han influido por el transportar ¿cómo se llama? Inmigrantes clandestinos a Italia, España, todas las fronteras cruzando el Mediterráneo.
Entonces hay una incoherencia profunda entre las dos almas completas de Alemania. Otra cosa es que hoy Alemania tiene una estructura interna ya de inmigrantes, sobre todo sirios, turcos, entonces es una estructura compleja a nivel social a gestionar. Y eso no es fácil. Otro tema es, si hablamos de energía, de un lado hay, Alemania bloqueó todas las centrales nucleares bajo la Merkel, porque ya había decidido que todo era verde, pero en realidad más que verde era todo gas ruso a precio bajo. Ese gas ruso no existe más, entonces Alemania hoy está quemando más carbón que nunca, entonces, hablando de CO2, a ver que un gobierno de verde con los verdes está quemando más CO2, está generando más CO2 que nunca. Entonces, otra incoherencia más. Y entonces vamos a ver un empuje para revolver al nuclear de un lado y potencialmente limitar toda la parte digamos, solar e eólica que ha generado discrepancias en la gestión de la electricidad, sí, del power grid en Alemania. Muy interesante. Mencionaste Volkswagen, que sería, claro, o sea, íntimamente relacionado con todo lo que es política energética también. ¿Cómo este negocio, esta industria, puede cambiar dependiendo de si gana un partido u otro? Bueno, hay que hacer un paso atrás. Hace algunos años, Volkswagen y Toyota decidieron seguir dos caminos diferentes. El número uno y el número dos al mundo, que de un lado hay Toyota que busca soluciones con hidrógeno y Volkswagen busca soluciones con baterías. Entonces, nuevo, moverse lejos de un motor a combustión interna en los dos casos. El problema de Alemania es que toda la estructura económica está, la columna vertebral, la estructura económica alemana son las empresas autopartistas que hacen componentes para el mundo auto. Una auto eléctrica tiene 250 macrocomponentes, una auto combustión interna tiene más de 1500 componentes. Entonces, ustedes se pueden imaginar el impacto de cuánta empresa podrán reconvertirse a todo esto, pero es un número tan amplio que muchísimas tendrán que cerrar. El punto de Volkswagen es ahora qué hacer. Volkswagen ha invertido solamente para el tema software la misma cantidad de plata que Tesla tuvo que levantar para llegar a ser una startup, una empresa que producía autos, solamente por la parte software. Entonces, un cambio tan profundo que no sabemos efectivamente cómo la industria alemana podrá reaccionar en esto. Y entonces, el gran riesgo que muchas de las grandes excelencias alemanas puedan caer en manos de empresas externa a la Comunidad Europea, particularmente China. Y entonces, ¿cuál será la relación de Alemania con China? Esa es la gran duda de lo próximo, después de las elecciones. Y una pregunta para finalizar, ¿cómo será el futuro de España sin el apoyo de Alemania? Bueno, esta es Pensando que va a cambiar, obviamente. Sí, es una de las grandes preguntas, porque España ha sido un poco el jardín de acciones de Alemania y de Francia como los grandes líderes de Europa y entonces alineado con las visiones centrales de Europa. Si Alemania y Francia tienen problemas internos tan grandes para solucionar internamente, ¿qué hará España? Ahora España se encuentra, según mi modesta opinión, a un punto a un cruce. Volver a un liderazgo regional, entonces mirar al Mediterráneo como está haciendo Italia, como está haciendo Turquía, que son los tres países, España, Italia y Turquía, que pueden gestionar el Mediterráneo, o de vuelta intentar operaciones un poco de corto plazo para intentar acercarse a potenciales líderes. Recién el presidente Sánchez habló claramente de hacer un acercamiento hacia China contra Estados Unidos. Bueno, evidentemente sabemos que un país de la OTAN como España, crucial para el control del estrecho de Gibraltar, y entonces acceso al Mediterráneo, otro, tendrá una serie de temas fundamentales de discusión. Entonces, lo que podemos imaginar es que a seguir de las soluciones alemanas, cambiarán los equilibrios en Europa, cambiarán probablemente los equilibrios también en España, que en pocos meses podría llevar a tener que ir a una elección anticipada. Bueno, estamos viendo que efectivamente las elecciones en Alemania van a ser mucho más cruciales de lo que pensábamos, teniendo en cuenta todos los cambios políticos que está habiendo a nivel mundial. Entonces, probablemente volveremos a ti para hacerte más preguntas y profundizar sobre este tema. Será siempre un placer. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por tu ayuda. Síganos en el canal.